Asambleísta María Ángel Muñoz. Gracias, presidenta. Nada más que acotar al colega asambleísta que termina de hablar, de que las víctimas de la delincuencia, en general, todas las víctimas, van a tener un sistema de protección y atención que va a estar a cargo de la Fiscalía. Y de acuerdo a los artículos que están en el Código Penal, que le invito a que los analice y los lea, efectivamente se establece que va a realizarse la normativa correspondiente y en este caso, por supuesto, le tocará al Consejo de la Judicatura realizar conjuntamente con la Fiscalía. Señora presidenta, compañeras y compañeros, creo que es evidente dentro de este debate evidenciar las diferentes posturas de la oposición. La oposición, por lo visto, ha cambiado de discurso. Antes éramos los prodelincuentes. Ahora, en cambio, quienes estamos trabajando en el Código Penal somos los que queremos perseguir a los ciudadanos de a pie. Qué lamentable, señores, qué lamentable que con un tema tan importante como es la seguridad ciudadana, como es el derecho penal, se juegue con el dolor de las víctimas, mintiéndole a la gente, falseando a la verdad. Y es lamentable porque, por un lado, dicen que hemos incrementado sin misericordia las penas, pero por otro dicen que no ha sido suficiente lo que se ha incrementado. Ustedes deben conocer, señoras y señores, que la Comisión de Justicia, que viene trabajando 2 años en este código, ha analizado de una manera sumamente responsable, asesorada técnicamente para identificar de una manera correcta, en base a la dosimetría penal, pues las sanciones que establece este código. No hemos puesto a dedo, no hemos puesto a dedicatoria, pero lamentablemente eso sucede y ese es el comentario de la oposición. Pero ¿qué es lo que también dicen? Que estamos configurando un populismo penal. Por favor, señores, populismo penal es lo que muchos de ustedes intentan hacer con este Código Penal, protegiendo a ciertos sectores. Ciertos sectores que, por ejemplo, dicen que al cometer un homicidio culposo no están cayendo en un delito y que tienen que ser sancionados por la vía civil. Por favor, señores, estamos aquí advirtiendo de que la vida, la integridad física, la integridad sexual de las personas tiene que ser sancionada en la vía penal. Y así se va a quedar porque ese es el mandato de todas las personas, todos los ecuatorianos que han sido víctimas de muchos actos dolosos o culposos, pero que finalmente recaen con la vida de la gente. Y es así que no solamente me refiero, por ejemplo, a la mala práctica médica, sino también a todas estas sanciones que se establecen a los transportistas por no cumplir sus cometidos, por no cumplir sus responsabilidades. No podemos cegarnos, señores. Tenemos que disuadir al delito desde el Código Penal, pero no con unas sanciones incrementadas al máximo, sino con tipos penales sumamente claros, sumamente específicos, para que los jueces, los administradores de justicia, los fiscales no se confundan. Y efectivamente creo que es importante recalcar que aquí en este nuevo Código Penal tampoco se están dando inventos como algunos quieren decir, que tampoco se está improvisando. Más bien las improvisaciones vienen de parte de ellos o de algunos que en algún momento están con la revolución y otras veces no. Y me refiero, por ejemplo, cuando hablan de las sanciones a las personas jurídicas. Eso ha quedado sumamente claro y creo que la mayoría de compañeros han aclarado de que las personas jurídicas, si bien es cierto, al ser penalmente responsables, no van a ir a la cárcel, por supuesto, pero tienen sanciones penales no privativas de la libertad, como multa, comiso, la extinción. ¿Y qué es esto de la extinción? Actualmente en el Código Penal y específicamente en la Ley de Lavado de Activos se establece la extinción para la persona jurídica. ¿Qué pasa en la Ley de Transporte? Se establece la corresponsabilidad para la cooperativa de transporte. Entonces ahí también hay una evidencia de que a pesar de que no hemos reconocido la responsabilidad penal de las personas jurídicas,
pues efectivamente hay sanciones de tipo penal para estas. Por otro lado, el pánico económico y el pánico financiero han sido cuestiones que por poco nos estamos inventando. Y creo que ahí hay que reconocer algo. Y yo les pido sensatez y honradez frente al pueblo ecuatoriano. Lean el código y cerciórense de lo que están diciendo. El pánico económico y el pánico financiero finalmente busca garantizar, busca proteger la sana competencia, la estabilidad económica de un país, pero no solo eso, sino también busca proteger a los clientes, a los usuarios, a las personas que son sujetos de derechos. Por otro lado, es sumamente importante y como miembro de la Comisión de Justicia, creo que valorar las propuestas sobre cambios de algunos artículos, bienvenido sea. Han presentado buenas propuestas en este pleno de la Asamblea. Y me quiero referir principalmente a los temas de terrorismo, de sabotaje, que realmente necesitan una revisión para que los tipos penales no queden abiertos y no queden precisamente a la discrecionalidad o a la subjetividad de ciertos jueces. Por otro lado, se ha dicho que los adolescentes no van a tener sanciones. Señores, son inimputables, pero no nos vamos a cansar de decir, son inimputables, pero la inimputabilidad no significa impunidad. Ellos van a tener una justicia especializada. Ellos van a tener, por supuesto, medidas socioeducativas, privativas y no privativas de la libertad. De lo que actualmente establece el Código de la Niñez, con una sanción de hasta 4 años en privación de libertad, nosotros, bajo un análisis asimismo técnico con los centros de adolescentes infractores, hemos elevado este número de años, pero exclusivamente de acuerdo a la edad y de acuerdo al tipo del delito. Es decir, adolescentes de entre 16 y 18 años que cometan, por ejemplo, delitos graves contra la vida, el asesinato, el sicariato, el femicidio, etcétera, precisamente pueden establecerse penas hasta 10 años de prisión. Y medidas socioeducativas, por supuesto, que van vinculadas a la correcta rehabilitación y reinserción de ese adolescente. Esa es la oportunidad histórica que tiene este Estado, este país y esta legislación para precisamente garantizar a la sociedad una plena reinserción de los adolescentes. Por otro lado, se ha dicho que no se ha cambiado nada en la prisión preventiva. Qué lamentable, señores, qué lamentable. Yo recuerdo que el anterior periodo, y muchos de quienes estamos aquí lo vamos a hacer, el anterior periodo la bandera de lucha de la extrema derecha era la detención en firme. La detención en firme que no hace sino solapar la burocratización y incluso la complicidad de aquel viejo sistema de administración de justicia que no querían resolver a tiempo y con los plazos fijados en el caso de prisión preventiva. Pues ahora no, ahora se establece claramente y se determina claramente que la prisión preventiva es para todos, con excepciones, principalmente para las mujeres embarazadas, para las personas de la tercera edad y para personas que de acuerdo a su condición lo merezcan. Frente a esto, señora presidenta, yo creo que es importante reconocer todo ese trabajo que se ha hecho en la Asamblea Nacional y en la Comisión de Justicia. Asambleísta, le interrumpo. Asambleístas, les pido, por favor, orden en la sala, volver a sus curules y procurar atender el debate sobre Código Penal. Les agradezco. Asambleísta María Ángel Muñoz. Sí, gracias. Efectivamente, yo creo que es bueno recalcar que una vez puesta en vigencia este nuevo Código Penal Integral, lo que hay que reconocer es que para que entre plenamente en vigencia y para poder garantizar la seguridad ciudadana, no solo va a depender de la norma, sino va a depender de todos los sujetos y todos los sectores que están involucrados. Y ahí me refiero a la Administración de Justicia, me refiero a todo el sector de justicia, a la policía, a los gobiernos autónomos descentralizados, porque tenemos precisamente que evitar el delito, luchar contra él. Y precisamente para evitar el delito, la violencia, creo que es importante también reconocer
el trabajo que han hecho las organizaciones de mujeres al presentarnos una propuesta que creo que la Comisión debe valorar para incorporar un procedimiento expedito para la evacuación de los casos de violencia intrafamiliar o de violencia contra la mujer y la familia. Pero además de ello, establecer reformas a la Ley 103. Nosotros lo hemos dicho desde un inicio, la Ley 103 tiene que mantenerse, pero para mantenerse tiene que reformarse y estar plenamente adecuada a la realidad y, digamos, a las necesidades. Por otro lado, coincido con la necesidad de que el femicidio no tenga la misma pena que el asesinato. Si bien es cierto, en un artículo determinado se establecen las agravantes del femicidio, pero esas agravantes no incrementan la pena, a diferencia de otras agravantes. Es decir, esas agravantes tienen que establecer una distinta pena que aumente al menos en 1/3 la pena del femicidio. ¿Y por qué razón diferenciamos? Porque alguien decía, no entendemos por qué diferencian asesinato, femicidio, sicariato si todos tienen la misma pena. Pues diferenciamos precisamente para visibilizar la violencia que ha habido históricamente contra las mujeres y para que el Estado se responsabilice con políticas de prevención y no únicamente de sanción. Yo le quiero agradecer, señora presidenta, y espero que este debate se nutra de altura, de criterios. No nos concentremos en dos temas que pueden ser importantes, pero que no son los únicos. Aquí está en juego las víctimas de la delincuencia, pero también las personas que son procesadas y que merecen un debido proceso. Les agradezco a todos. Gracias, presidenta.